Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast, donde ingenieros, abogados más invitados se las ingenian para dar respuesta a las dudas políticas. Soy Rocío Gambra y quiero saludar especialmente a Radio Mía en la 100.7 FM en Río Negro, Radio Viva en la 92.7 en Purranque y Despierta FM en la 107.7 en Yanquihue. Saludamos especialmente también a Canal Crónica Sur en las señales 236 de Mundo Telecomunicaciones, 53 de Patagonia IP y 20 de Cable Alerce. Hoy, 30 de septiembre. Estamos en los estudios de la Universidad de los Lagos junto a Marcelo Morales. Él es periodista y no es académico, docente de la Universidad de los Lagos. ¿Cómo estás, Marcelo? Bien, Rocío, nuevamente compartiendo contigo los micrófonos para analizar estos temas tan relevantes para la comunidad. Así es, nos movimos a este espacio en pro de esta alianza que realizamos junto a la Universidad de los Lagos en el debate municipal primero televisado o en streaming, ¿cierto? Así es. Y que fue, por todos los indicios que tenemos con la comunidad, todo un éxito al presentarle las posturas de los candidatos. Los tuvimos ordenaditos. Sí, eso ya pudimos recoger también qué era lo que había pasado en el debate, algunos pormenores, y nos habían quedado dos bloques, dos temas específicos a revisar, que eran medio ambiente y seguridad, que eran muy importantes también para la comunidad. Así que en pos de efectivamente entregarles este análisis específico del debate, estamos aquí el día de hoy. Así es. Bueno, ¿qué partimos por medio ambiente, ¿no, Es por medio Marcelo? ambiente, claro. Vámonos directo al grano en medio ambiente. Ahí me correspondió a mí hacer la pregunta Ujú. porque, si ustedes lo recuerdan, nos turnamos con Rocío. Y en medio ambiente, basándonos en unas investigaciones precisamente, quisimos hacer la pregunta a los candidatos para ver o que tuvieran el contexto de la relevancia e importancia que tiene el medio ambiente, que no es una moda, como lo dijimos, Ujú. que no es como un pasatiempo, que no es de unos ambientalistas, que es de todos. Y ahí la pregunta que le hicimos es, considerando unas investigaciones que tiene la científica Norca Fuente, especialista en el tema de aguas, de ríos, que ella había realizado estudios que demostraban, por ejemplo, que en el río Damas y que en el río Rahue había una contaminación porque, además de los desechos que usted a lo mejor ha escuchado, de temas fecales, había una alta incidencia de nitrógeno, de fósforo, y que, como ella nos explicó, ¿qué significaba esto? Que haya tanto nitrógeno, fósforo en las aguas. Ujú. Eso incide en que crezcan mucho las algas, y al crecer mucho estas algas afectan directamente, por ejemplo, al hábitat, a los peces, a todo el ecosistema del agua, que al final repercute en el ser humano. Y dentro del contexto de esa misma pregunta, mencionábamos otra investigación que han realizado un monitoreo constante desde el año 2019, los investigadores Ricardo Hernández y el investigador Rodrigo Márquez, que con una maquinita que suben arriba de una camioneta van trasladándose por la ciudad y van midiendo la contaminación ambiental. Y eso Ujú. arrojó durante todo este tiempo que había una gran, pero una gran cantidad de partículas que afectan el sistema respiratorio, entre otros. Entonces, esa fue la base, Rocío, para recordarle Ese es el el contexto en el cual contexto de estamos la pregunta conversando, ¿cierto? y ahí ver cómo se desempeñaban los candidatos. Así es. Y dentro de eso, bueno, partió esta ronda de Javier Hernández y habla de que es interesante porque él cuestiona los datos de la ministra. ¿Te diste cuenta tú? Sí, Que él habla que efectivamente tuvimos a la ministra de Medio Ambiente aquí en la comuna de Osorno, donde ella habla de una reducción del 40% del material particulado. Y esto correspondería a los datos y a lo que se está realizando respecto al PDA, me imagino, pero siempre ha estado este manto de duda respecto a la veracidad de los datos que efectivamente se toman, cómo se recolectan esta información, dónde están ubicados los distintos monitores para hacer el monitoreo. Y es algo que a mí también me queda la duda, debo reconocerlo. ¿Eh? No sé qué piensas tú al sí, respecto. porque resulta de que primero que todo, volviendo al punto de los investigadores, una cosa es el horario que tomen Ujú. las muestras, otra cosa es que, claro, si lo hacen en un día donde no hay contaminación, obviamente va a arrojar otro tipo de análisis. Pero cuando está la contaminación y este equipo con los investigadores de acá de la Universidad de los Lagos van a terreno, están captando lo que es la realidad.
Y esa realidad que viene del 2019, que tienen este proyecto, imagínate hasta el 2024, ha arrojado constantemente que Osorno está en el ranking, lamentablemente, de las ciudades más contaminadas del país porque contiene estas partículas nocivas para el ser humano. Entonces, a lo mejor, si la Seremía del Medio Ambiente dice eso, puede ser porque las cifras que ella maneja no son las que le ha entregado la universidad. Ujú. Y por otro lado, a lo mejor las mediciones no son precisas y exactas, porque esto es muy variable. Eso Así es, no no te sean, sabemos, yo no sé de qué cifra se está agarrando para decir no, que efectivamente ha disminuido no solo ese 40%. sí, yo tampoco sé cómo puede dar ese testimonio. Y ¿Cómo ese es da el punto ese que valor? tocó el Ujú. candidato Javier Hernández. Javier Hernández. Así es. Y también él habla de algo interesante, pero no sé qué tan factible será, de un secador barrial por el tema de la leña. Sí, Eso yo no sé qué tan viable será, aparte de tener un lugar de acopio para que efectivamente la mm, leña, todos sabemos que se seca por temperatura así es. en el verano, si es que se corta en tiempo y forma adecuada y hay lugares para poder resguardar. Está interesante esa propuesta. Él dice que la toma desde la Cámara Chilena de la Construcción. A lo mejor podría eventualmente entrevistarlos para saber bien de qué se trata más esta propuesta. Por supuesto, siempre los candidatos están los micrófonos de País Lo. En esta oportunidad estamos en la Universidad de los Lagos, pero los micrófonos de País Lo para que tengan espacio para ahondar en las propuestas que ellos están Sí, dando. porque ese tema, fíjate, como propuesta suena muy interesante, pero estaba recordando que también con un proyecto acá de la universidad se fue a San Juan de la Costa para ¿Ya? que la gente, la campesina, le instalaron un equipo Ujú. que requería de una bodega, que requería de un equipo que secaba la leña con una cantidad de X metros cuadrados, pero era a nivel de, no sé, 10 familias. Es que ese es el tema. Yo no sé si ¿Cómo se puede hacer masivamente? ese es el tema, la masividad de la leña seca si no alcanzamos a cubrir toda la población. Es bastante complejo el tema, es más complejo creo yo de lo que se estima porque actualmente no se cubre todo lo que se necesita, el requerimiento que tiene la comunidad respecto a la leña seca. Así que el tema de la leña siempre ha sido un tema complejo Sí. de tocar y ojalá podamos ahondar un poco más en lo que en esta propuesta inicial. Decirles también y invitarlos a que revisen la entrevista. Yo me había quedado del Política Podcast con, con una tarea que era conocer el tema de las tiny houses que conversamos en el día viernes y posteriormente ustedes pueden revisar la factibilidad según el ex director del Servio, Fernando Gunkel, donde hay una entrevista completa en País Lobo respecto a qué son las tiny houses y la probabilidad de que eso efectivamente se pueda utilizar como una política de O solución de sea, tú lo vivienda. investigaste ya. Sí, fui al director Qué de... aplicada, Rocío, como siempre. fui efectivamente a conversar con el director del Servio para ver ese tema. Muy bien. Seguimos entonces, fue el turno de quién después, de Estoy Meterio viendo. Carrillo, si no me equivoco. Y aquí él da un tema que yo no le entendí muy bien. A lo mejor tú me puedes explicar un poco a qué se refiere, porque lo primero que pidió y tomó unos minutos para pedir respeto hacia los funcionarios municipales. Ah, ¿Por sí. qué, por qué crees tú que es para aquí y hace esa salvedad? ¿Te Sí, acuerdas? me acuerdo que él lo menciona porque en intervenciones anteriores se Ujú. hablaba mucho, entre otras cosas, de las denominadas horas extras que se mencionó. Entonces, como Ah, cuestionando qué pasaba con la gente que trabajaba en el municipio, hacía o no hacía este trabajo complementario, esa hora ok. extra eran o no. Y Ya, pero no lo dijo directamente. no, Y aquí es algo interesante que hicimos en el debate, que teníamos la duda, siendo súper transparente con usted, y esa es la gracia del Política Podcast, que podamos ver un poquito más allá. Nosotros hicimos un break de 10 minutos donde los distintos, todos los candidatos podían recibir también ayuditas de su grupo. Y yo creo que esta debe haber sido una ayudita, algo que se la debe haber olvidado y haber sí. quedado en el tintero, porque a mí me pareció en el minuto que estaba como que no entendía muy bien por qué hacía mención a este punto, porque había quedado como desconectado. Entonces puede haber tenido mucho que ver con eso. Claro, con eso y con temas del trabajo municipal en Ujú. general, de ciertas acciones, y él yo lo que vi ahí que quiso dejar claro que hay muchos funcionarios municipales que van a hacer la pega, que llevan años sirviendo con su Sí. capacidad de servir al bien común, Igual etcétera. pensé que podría haber sido algo al principio, porque el candidato Maurice Gaudí le dice, ¿cuánta gente trae usted? ¿Con cuánta gente entró al municipio? Y él habla También, también en su minuto que solamente viene con 5 personas, que es lo que le permitiría efectivamente traer
nuevamente y que el resto eran todos funcionarios de planta. Entonces pensé que quizás era por Yo ahí, creo que pero va también por eso. pero también ahí hablaba en ese minuto que era desconectado, porque hablaba un tema de gestión, de cuánto podía gestionar. Entonces, si solamente traigo 5, el resto son funcionarios de planta. Un alcalde efectivamente tiene que mover y movilizar a todo su equipo para poder llevar adelante los distintos proyectos y su equipo consta también de las personas de planta. Entonces, ahí no creo que hubiera logrado hacer Yo el creo que tienes completo. que ¿Ah? invitarlo para que te explique Uy, bien. están todos invitadísimos. De hecho, yo debo decir que con el alcalde Meterio Carrillo tratamos, porque mientras era alcalde, pero ya se sabía que iba a ir a la reelección, 2 veces me cambiaron y no llegaron. Debo decirlo también. Estábamos listos ahí para que llegara y por distintos temas de agenda no llegó. Así que ahora La que deja ser tercera, alcalde, la tercera es la la vencida. vencida. Sí. Oye, y lo otro, se me olvidó, se me pasó esto, ¿ah? Pero antes de seguir, Javier Hernández se tiró también una de estas cositas sabrosas dentro de su discurso y dijo, tenemos que hablar del vertedero. Es para botar la basura, pero el vertedero también se votó 6.400 millones en el nuevo y no existe nada. Y esa fue la Sí, última vez. Eso no lo había dicho. eso Y fue fue. igual interesante porque eso agarra no solamente Meterio Carrillo, sino también recordamos una polémica que se gestó en el debate anterior de la Archi, entre Meterio Carrillo y Jaime Jaime Martín. Bertín, respecto a qué pasó con esa multa que tenía, que recordemos que aquí hablan solamente de 6.400 millones, pero terminaron pagando una multa extra por el incumplimiento del contrato que ganó Servitrans a la Sí. municipalidad y ahí se entramparon en el debate anterior entre Emeterio Carrillo y Jaime Bertín, que ahora no lo tuvimos Se presente, hay que supone decirlo. que van pagándolo en cuotas. Y la primera cuota, por lo que leí, era de 1.500 millones. Así es, y que con eso habían bajado la cantidad que tenían que pagar efectivamente y que según, me acuerdo que aquí vamos a hacer, voy a irme al debate que hicieron en la Archi, donde estaba efectivamente Jaime Martín y él decía, es que esa plata salió de la municipalidad ahora, pero si hubiéramos seguido una instancia superior, esa plata no hubiera salido de la municipalidad, sino que no hubiéramos tenido que pagarla nosotros, hubiera tenido que pagarla la Subdere, dijo Jaime Bertín. Pero igual la pagamos nosotros, po, porque nosotros también somos parte de la Subdere, ¿o no? Así es. Así es que ese punto Quizás no no directamente de la lo, municipalidad, claro, no pero lo analizaron. efectivamente igual es plata de todos nosotros a través de Porque impuestos. es mucha plata. Ujú. Ya una cuota de 1.500 es como para. Claro, entonces como a mí eso es como vernos la suerte entre gitanos, porque en realidad, o sea, no la pagó él directamente el municipio, que es lo que le compete al alcalde, pero sí seguimos siendo chilenos todos y el Estado también es chileno. O sea, finalmente también es una deuda que hubo que pagar por eh, de, por una firma de Bertín, porque él fue el que firmó el término del contrato En su periodo. en su periodo. Exactamente. ¿Y cómo Entonces, viste a los otros candidatos, Rocío, respecto a este tema? respecto a este tema, a ver, sigamos respecto a Bertín, a Emeterio Carrillo, efectivamente, él después de esto da unos puntos bien interesantes, que aquí hay que concederlo a Emeterio Carrillo, que era algo que estaba desde hace mucho tiempo pendiente, que parte junto con el estudio que hacen aquí en la universidad, que es la norma secundaria en el río Rahue, Ah, ok. que efectivamente se consolida con este alcalde, Meterio Carrillo, y se aprueba ya entrando en ejecución, porque la norma secundaria es un tema que se requiere que se estudie el río durante todo un año. ¿Te acuerdas que lo Sí. conversamos, Marcelo? Durante todo el año tienen que tomar distintas muestras para poder establecer como el baseline respecto a lo que es el río y después ver si es que hay contaminantes o no. Y eso se estaría ejecutando ya durante esta administración. Después habla también de las ordenanzas municipales respecto a los humedales. Y aquí es bien interesante porque se metió, efectivamente hay una ordenanza nueva que permite establecer cuáles son los criterios. Pero, obviamente, el que tiene memoria de elefante como yo, nos acordamos de los humedales y las viviendas que tuvieron tema en el predio Baquedano, que justamente Mm. es de esta administración también, con carpetas que entran y salen de proyectos, porque inicialmente se había decretado una norma para humedales en la construcción de privados y en esa construcción de privados habían puesto mucho más grande el espacio de resguardo de los humedales impidiendo la construcción de viviendas.
pero después cuando tuvieron que hacer las viviendas sociales, efectivamente hicieron lo mismo, dejando fuera muchísimas viviendas sociales que Así estaban es. destinadas para predio vaqueano, ¿no? Creo que eran 180 hectáreas y pasaron a quedar 80 hectáreas porque precisamente posterior al debate, acá, fíjate, Rocío, se realizó o organizaron las carreras de historia y geografía, y me parece que también psicología, un conversatorio Ajá, respecto a eso, donde vino el comité, no recuerdo el nombre, pero es un comité muy grande donde hay solo mujeres que ¿ya? componen ese comité de la Mira, vivienda. ¿ya? Y ellas vinieron junto con el ambientalista A Ricardo Becerra, Ricardo don Becerra. grande Ricardo Y Becerra. tuvieron ahí un encuentro porque precisamente lo que queda ahí en el Claro, ambiente es son que, 84 hectáreas en total de claro, zona entre urbana y rural, donde 35 creo que eran urbanas y estaban listas para el proyecto del Servio. Y claro, ahí es donde el porcentaje que quedaba para poder ser utilizado para vivienda era muy bajo. claro. Y lo que reclaman ellas es precisamente que con la voz de los ambientalistas se para todo. Y lo que dice Ricardo Becerra Sí. es que eso no depende de ellos, que eso es un tema de Estado, Sí, y yo del creo que gobierno. si se hubiese hecho cargo, si se hubiese puesto desde un principio bajo lo que había propuesto la Red Ambiental Ciudadana Osorno, que ellos son súper profesionales Sí, cómo trabajan, si se les hubiera hecho caso, hubiéramos tenido ya viviendas construidas. Pero como se ponen a poner más, menos, pa, ahí quedó entraupado y así es. no se pudo hacer ninguno de los dos y ese sector está bastante perdido. Oye, vamos un poquito más Sí, rápido porque nos quedan 10 minutos solamente y todavía tenemos que ver temas de seguridad. Entonces, respecto a Meterio Carrillo, efectivamente habla el tema reciclaje, habla aquí y aquí se enreda. Yo quiero que efectivamente, ojalá me explique, porque habla de un alveolo que hay 189 millones de pesos que se le entregaría para poder estudiar si el alveolo permitiría que efectivamente se construyera algo. ¿Dónde? No me quedó claro el sí, a mí dónde, no tampoco. me quedó claro de qué se refería el alveolo y qué pasaría con el vertedero Curaco actual. Eso para mí me quedé corta en el tiempo y no lo logré entender. Después vino el caso de Maurice Gaudi y él habló nuevamente de las casas, respondió un tema a las casas, pero no tenía una propuesta tan No. clara respecto al medio ambiente en general. La verdad es que no recuerdo que haya dicho mucho. Y después viene, habla de planta recicladora, habla de un crimen medioambiental y como una nueva planta de tratamiento en Coquimbo. Ahí se me quedó con la duda de qué es lo que se aprobó en Coquimbo. Ahora, dentro de esto no hay que ir tan lejos. Sí, en el vertedero La Laja está acá al lado, que empezó al mismo tiempo que el vertedero, el relleno sanitario Curaco, vertedero. Y eh, hay uno que está funcionando, otro no, con sus problemas también. Pero bueno, de poder siempre se puede. O sea, lo que hizo ahí Maurice es aludir a un ejemplo que ya que fue Exactamente, efectivo en Coquimbo. en Coquimbo. Y eso sería, y en el caso de Álvaro Gómez, Álvaro, a ver, estoy tratando aquí de ver de también encontrar qué era lo que, pero no me quedé con nada muy claro. Bueno, Álvaro traía muchísimas propuestas de todos los temas. propuestas, como siempre. Hay una gran responsabilidad en materia de vertedero y otra de las casas de pueblo. Ah, ese fue también que puso los pueblos originarios, que hubo un momento bien freak respecto a Maurice Gaudí del tema eh, de los pueblos originarios. Oye, ¿sabes qué? De Álvaro Gómez, no me quedo con ninguna propuesta así tan particular. Debo decir que probablemente las tenía porque venía súper preparado, Sí, pero no las logro encontrar nada en particular. Ya, vámonos a seguridad entonces, que son 8 minutos que nos van y hay quedando. una tremenda pregunta que hiciste tú, Rocío, ahí. ¿Sí? Me gustó mucho. ¿Por qué no la repites? Ya, dice, bueno, mostré la foto que estaba inicialmente y una dice, nos preocupa el tema de seguridad, es sin lugar a duda el número uno en cualquier encuesta que uno haga. Siempre sale seguridad como principal foco, incluso hay juntas de vecinos que se han unido para juntar firmas, para tener un nuevo retén o una nueva comisaría. Incluso vecinos se están organizando para hacer rondas por múltiples robos en sus loteos, en sus negocios. Entonces la pregunta es, si ustedes
tienen algún proyecto pensado para poder mejorar la comuna y además quisiéramos saber cuál es su postura respecto a los patrullajes mixtos entre personal como inspectores municipales y también con carabineros. Y esta pregunta era bien interesante porque hay toda una polémica detrás respecto a los patrullajes mixtos y qué pasa con los inspectores municipales porque no están con el resguardo suficiente, ganan como un inspector municipal nada más, o sea, no mucho más, y están arriesgando su vida al ir Porque no junto pueden con portar carabineros. armas. No pueden portar armas, o sea, está bien que uno lo haga, pero no es el rol del municipio el que tiene que hacer esto. Entonces, hay una duda, hay un tema detrás de qué es lo que está pasando con los inspectores municipales, si es que van a tener un sueldo mayor, si es que se les va a, si van a tener, por ejemplo, un seguro de vida al respecto por lo que están arriesgando cuando están haciendo este trabajo para ayudar y apoyar el resguardo que hace Carabineros. Ninguno respondió. No, esa pregunta tuya no, ninguno la analizó. No. Y yo también me pregunto, no sé si tú sabes, Rocío, pero ¿qué pasa ahí con Carabineros? ¿Cuál será la visión de Carabineros de llevar, entre comillas, un civil? Ujú, Porque estamos hablando de eso al final. ¿Le ujú, sirve, no le sirve? ¿Va a ser más efectivo? Que ujú, en temas de seguridad, por algo se hacen las inteligencias en seguridad. No es llegar y decirle a alguien por buena voluntad, subas al auto carabinero y vamos a ujú. ver, a hacer un operativo. Sí, encontré que esa pregunta tuya respecto a los patrullajes mixtos no tuvo un análisis. Yo creo que hay otra invitación precisamente de este tema porque lo otro, Rocío, es que lo Ujú, plantean mucho como una solución. ujú. Entonces sería interesante saber qué opina Carabineros de esto. Es interesante saberlo porque para ellos también les genera una complicación probablemente llevar a alguien del que van a tener que estar pendiente y constantemente resguardarlo. Y dentro de estos patrullajes mixtos, no sé si existe un protocolo también de cómo ellos van a estar trabajando en conjunto, porque ya empezaron a funcionar. De hecho, efectivamente, Meterio Carrillo habla de estos patrullajes mixtos, pero ahí queda la duda sobre el resguardo de las personas. Y Y la aquí, experiencia en otras comunas también, porque en otras comunas se ha realizado esto. sí. Y aquí Álvaro Gómez yo creo que se va con todo contra Emeterio Carrillo, también lo hace dentro de sus preguntas, habla de instalación de cámaras, fortalecimiento de vecinos, comités de seguridad, educación en conciencia, espacios deportivos, patrullaje inteligente. Esto interesante de Álvaro Gómez. Un patrullaje inteligente yo creo que lo hemos tocado dentro del Política Podcast cuando hemos hablado de seguridad, que no todo pasa en las calles, sino en el análisis de datos. Y los datos dentro de la municipalidad, de que yo sepa, no se está haciendo este análisis. Ahora hay tecnologías que nos permite efectivamente usarlo. Em, entonces, cuando él habla de patrullaje inteligente, se refiere efectivamente a cómo se van a utilizar los datos. Ajustar el despliegue, por tanto, iluminación pública. Y aquí los tres hablaron de... Hay tres que hablaron, no, los cuatro hablaron de luminarias. De hecho, Maurice Gaudí, por honor al tiempo, porque nos quedan Sí, solamente 4 minutos, voy a tratar de hacerlo un poco más rápido este tema. Em, Hablan todos, Emeterio Carrillo, por un lado, de que van a hacer el recambio de las luminarias, pero por otro lado, los otros le dicen, bueno, esto es mantención de la luminaria, porque mm, si Javier Hernández le dice, si hace 10 años atrás se cambiaron las luminarias todas, ¿por qué no se cambiaron las ampolletas? Nuevamente es como un cambio de ampolletas. Yo tengo entendido que hay un tema de tecnología nueva. Efectivamente, Javier Hernández dice, ojalá esto sea una mejor tecnología de la que teníamos anteriormente, pero hay muchas luminarias que están apagadas. Y sabes que yo he conversado con carabineros, con alguna, existe una oficina que es la MIC, la de integración en la comunidad, que trabajan con las juntas de vecinos, que están constantemente carabineros trabajando, ninguno habló de ellas. ¿Ah? Y esto es súper importante porque las MIC son unas oficinas que les permiten hacer un levantamiento de cuáles son situaciones de riesgo de las comunidades. ¿Y sabes cuál es el problema? Que yo tengo entendido que hay varios oficios que entregan, porque he hablado con distintas MIC y otras, las más chiquititas tienen otro nombre, pero ya. cumplen el mismo rol, que ofician a la municipalidad respecto a estos problemas que encuentran y no han tenido respuesta. No han tenido respuestas, tanto en luminarias como en temas, por ejemplo, de incendios, de focos de incendios en el verano, tampoco. Decían, me lavo las manos aquí, la municipalidad, y eso es grave, Sería porque importante conocer.
Sí, yo he tenido la posibilidad de conversar con ellos sin micrófonos y me han comentado esto Ahora, que es solo complejo. brevemente recordarle a las personas que el tema de la luminosidad en un espacio público está estudiado que contribuye a espantar, comillas, la delincuencia, no Ujú. como el factor que soluciona, sino que algo con luminosidad, claro, es distinto a que esté oscuro. Se sabe que efectivamente ahuyentan un poco a la delincuencia. Entonces es uno de los focos que efectivamente se busca resguardar para que no, para, para poder alejar un poco la delincuencia y dar esa sensación de seguridad, porque cuando hay muchos que está apagado, la oscuridad te genera Es también como que la oscuridad siempre genera ese peligro. así es. Entonces, Emeterio Carrillo muestra todo lo que pasó, 400 cámaras para Osorno es lo que se comprometería, 100 comités de seguridad nuevo, dron, vigilancia aérea y cambio de luminarias, como efectivamente lo pone, más pórticos, que es una de las cosas que actualmente podemos ver. Y aquí se produce un cruce entre Gómez y Sí, Carrillo respecto a... cómo se estaría utilizando la información del robo de vehículos, porque según Álvaro Gómez dice que no existe un sistema que le permita a Carabineros conocer lo que está pasando y por otro lado, Emeterio Carrillo dice que le llega inmediatamente. Yo entiendo que ahí hay un tema que solamente pesquisan los autos cuando está anunciado el robo. O sea, cuando se sabe que hay un auto robado, ahí saltan cuando hay las una alarmas, denuncia, cuando hay una denuncia, pero no, mientras no esté esa denuncia hecha, no no está hay tomando, robo. claro, entonces quizás ahí, Puede eh, estar la diferencia. claro, porque Sí, porque entre que entra la ambos, denuncia y que el auto es robado, sí, porque ahora ambos cómo lo sé. discutieron ese punto. Exactamente. Oye, después se Em, despiden. Alcanzamos, ¿no? alcanzamos, sí, tenemos unos minutitos más, unos 2 minutos para que podamos ir viendo qué quieres decir al respecto de las despedidas. ¿Te llamó la atención algo particularmente? Mira, más que particular, una despedida de un candidato a alcalde o un candidato a cualquier cargo en un minuto es poco. Entonces ahí Sí. juega justamente el llamado a través de una cámara, sobre todo a la motivación, el llamado a sentir que vean al candidato seguro. Ujú, Y yo diría que todos trataron de jugársela, lo primero, de ujú. jugársela. No sé quién podría haber estado mejor en realidad, No sé, pensándolo pero así. tanto varios querían un recambio y aquí el recambio entra la duda, porque, por ejemplo, Álvaro Gómez habla de un recambio de 30 años. Emeterio Carrillo solamente lleva un periodo como alcalde y el resto había sido Concejal. concejal, efectivamente. Hubo un recambio entonces entre Bertín y Emeterio Carrillo, pero al parecer la voz de Álvaro Gómez y Maurice Gaudí, porque ambos hablaron, Gaudí también habla de 30 años de la democracia cristiana en general, como del partido encima. Entonces ahí entra la duda si, por ejemplo, Jaime Bertín es un recambio, porque ya ahora es independiente y no es demócrata cristiano, en Sí, teoría. yo le entendí como que ellos, sobre todo Maurice y Álvaro, visualizan este recambio casi generacional y Como de casi, ellos. claro, Mm, sin un respaldo explícito de un partido. sí. Oye, se nos acaba el tiempo. Es interesante, hay una encuesta, yo no sé si tú viste, la Partner, el fin de semana que apareció, que es una encuesta asociada a republicanos que se hace desde afuera, donde aparecen ciertos números, usted puede ahora creerle o no, pueden revisar la historia, la noticia dentro de País Lobo, por supuesto, que le da un 45% a Bertín. ¿Lo crees? No lo sé, ustedes nos pueden decir, ¿no? A ver si será o no verdad. Algunas encuestas funcionan, otras no. En el caso de la Partner, en algún minuto fue la única que le apuntó en la primera ronda de la prueba y rechazo en las diferencias, Ah, ok. efectivamente, pero estuvo muy lejos en la segunda vuelta con el a favor y en contra, ya que era la única que daba ganador al a favor. Mira, Vamos a ver ahora si ajustaron o no. y de hecho es muy interesante esta elección, volvemos a reiterarlo, lo que el objetivo junto a Paislo, junto a Rocío, era que ustedes se informaran de primera línea de los candidatos, las propuestas, porque tenemos 6 candidatos a alcalde en un Ujú. municipio con un voto obligatorio. ¿Qué va a pasar con los jóvenes que tienen que ir a votar? ¿Anularán? ¿Qué va a pasar con la gente? Con más del 50% del padrón electoral, Rocío, que antes no votaba. Si antes ganaban, no sé, pues, Creo que la última elección acá fue como del 25%. imagínate, El 25%. 25%. Y ahora Con el que ganó Emeterio va Carrillo. a ser un 100. Así que No, realmente 80 y interesante. tanto. Dejémoslo en 80 y Yo tanto soy optimista. probablemente. ¿Tú crees que un 100% nunca votan el Ya, cien no, por nunca. ciento
Pero bueno, muchas gracias a todos los que se sumaron. Esperamos que hayan disfrutado tanto del debate, que pueden revisarlo completo en ¿qué parte? En medios.ulagos. Así es, y también en el Facebook de País Lobo pueden revisar los análisis, algunos resúmenes y por supuesto nuestros programas, que llevamos 3 del Política Podcast analizando cada uno de los temas. Muchas gracias a todos los que se sumaron el día de hoy. Si llegaron al final, no se preocupen, por supuesto pueden revisar este programa completo en nuestro Facebook, Instagram, canal de YouTube País Lobo Prensa y por supuesto www.paislobo.cl. Nos vemos. Chao, Chao, chao. chao.